Amados hermanos, pidiéndole al Señor que Él sea guiando la reunión de hoy. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Que Él sea guiando la reunión de hoy, que sea guiando la enseñanza, que Él hable a través de mi vida y que a través de su Espíritu Santo hable a nuestras vidas de manera individual y como iglesia. Así que déle la gloria y Él toma el control, cedemos el control de este culto al Señor. Amén. Así que como la hermana Betty fue una de las primeras que se conectó, le quiero pedir que ella pueda dirigir esta oración al Señor. Amén. Amén. Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia para darte gracias por la vida, la salud, Señor. Gracias porque tú de a poco, Señor, nos vas levantando de las pruebas, de las tribulaciones que hemos podido tener como pueblo. Gracias, Señor, porque hemos podido apartar este tiempo para buscar de tu palabra, para buscar de tu enseñanza. Gracias, Señor, porque hemos separado este tiempo para aprender de ti. Queremos saber de ti, queremos saber de tus bendiciones, de tus regaloneos que tú tienes para nuestra vida, de las primicias que tú tienes para nuestras vidas, de las promesas, Señor, que hay para nuestras vidas a través de la salvación, del perdón de pecado y muchas cosas más, Padre. Te pedimos por el hermano Rodrigo, Señor, que tú lo puedas usar conforme a tu voluntad, Señor, que él solamente disponga su mente y su corazón y tú lo utilices conforme a tu voluntad. Pero a nosotros también, danos de tu gracia, danos de tu entendimiento y de tu sabiduría para saber, Señor, entender y comprender lo que tú nos vas a hablar hoy día y por sobre todas las cosas que quede grabado en nuestro corazón para así poder, Señor, ponerlo en práctica. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Betty, por su oración. Ahí sí, bajé. Que el Señor le bendiga, hermano Marco. Que el Señor le bendiga, hermana Patricia, si está al ladito. Por lo menos vemos el hermano Marco. Ya, vemos el hermano Marco nomás. Ya. Pero a través de él, que el Señor bendiga a su familia. Amén. En unos minutos más llega. Ah, ya. Amén. Amén, hermano Marco. Como decíamos, hoy día es día de estudio. Hemos venido aprendiendo bastante esta última semana, amados hermanos, y vamos desde ya a empezar a entrar por honor a la hora al estudio bíblico, pero antes quiero que podamos leer una porción de su palabra que queda en Isaías 53. Y si el hermano Marco me ayuda a leer, por favor. Isaías 53, el hermano Marco lee y nosotros lo seguimos con la mirada, la lectura. Isaías 53, del verso 5 al 12. Por favor, hermano Marco. Del verso 5 al 12. Isaías 53, del verso 5 al 12. Ahí está el hermano Marco. 53 del, perdón. Del verso 5 al 12, hermano Marco, por favor. Ya. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida expiación por el pecado.
Verá linaje, virá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por sus conocimientos justificará mi siervo justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano Marco. Muchas gracias por la lectura de su palabra. Quiero hacer una consulta antes de comenzar. ¿Cristo llevó el pecado de cuántos dice ahí? Si siguieron la lectura. No le escucho, hermana Silvia. En el último versículo, inclusive, en el versículo 12, sí, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿De cuántos llevó el pecado? De muchos. O sea, pero muchos es distinto de todos, ¿o no? No sí. Todos, dice, de muchos. De muchos. Que Dios le bendiga, hermana Carla. Que Dios le bendiga, hermana Alejandra. Al estudio. Entonces, quiero que podamos retener. Amén, hermana Alejandra. Que podamos retener eso. Dice, llevó el pecado de muchos. De muchos. Y muchos es distinto a todos. A todos. O sea, ¿Cristo murió por todos? No. ¿No? ¿No murió? ¿Estamos seguros? Por su pueblo. ¿Estamos seguros, no? Sí, pues se dice que por mucho, no por todo. ¿Cierto? Que tenemos que poner atención a esos detalles porque da pie a lo que vamos a empezar a ver en 2 semanas más sobre la elección soberana, que no todos son salvos, y eso es porque Cristo murió por muchos, no por todos, y esa es la doctrina de la elección limitada, que la vamos a empezar a estudiar también. Pero lo importante es que Cristo murió por el pecado de muchos, y su muerte es efectiva. La muerte de Cristo es efectiva para el perdón de pecados. Y Cristo, por aquellos que murió, Cristo salvó por aquellos que murió. Ninguno de ellos se va a perder. Ninguno por los cuales Cristo murió se va a perder, porque la muerte de Cristo es efectiva, y eso debemos tenerlo presente en todo lo que nosotros estamos estudiando. Quiero pasar, que Dios le bendiga, hermana Patricia, que alcanzo a ver su perfil, ahí está, que Dios le bendiga. Antes de pasar ya de lleno a la enseñanza, quiero que cantemos un himno que es muy hermoso, es uno de mis himnos favoritos, y que lo podamos entonar. Y quiero compartir pantalla. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a alabar al Señor. Do triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve.
Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. Sí, Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, un hermoso himno bautista. El himno 110, en la cruz, en la cruz. Y todo lo que hemos estado aprendiendo, amados hermanos, en este tiempo, desde que comenzamos esta serie de estudios en el mes de enero, todo nos lleva a la cruz del Calvario. Si nosotros no confrontamos nuestra vida con la cruz del Calvario, amados hermanos, si no confrontamos nuestro ser entero con la cruz del Calvario, y donde este sacrificio toma efecto en nosotros, hermanos, no tenemos seguridad de salvación. Tenemos que pasar por la cruz, tenemos que pasar por esta cruz maravillosa donde Cristo derramó su vida en ofrenda expiatoria por nuestros pecados. Así que el Señor nos bendiga. Quiero brevemente, hermana Silvia, le quiero pedir que usted pueda orar por el estudio que vamos a comenzar ahora, y que el Señor sea glorificándose y que el Señor sea edificando su iglesia. Hermana Silvia, por favor. Amantísimo Señor y Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor amado, llegamos delante de tu presencia con acción de gracia en nuestros corazones, Señor amado, porque hemos podido, Señor amado, reunirnos en tu nombre para orar, para aprender de tu palabra y también, Señor amado, para cantar este hermoso himno, Señor amado, que nos recuerda tu sacrificio y en la cruz del Calvario. Oh Padre mío, en esta hora yo te ruego por mi hermano Rodrigo, te suplico, Señor amado, que tú seas ungiéndole desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor amado, y que él pueda ser un instrumento en tus manos en esta hora. Y a nosotros, Señor, abre nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, Señor, para que, como decía antes mi hermana Betty,
podamos recordar, Señor, y memorizar tu palabra para luego ponerla en práctica. Te suplicamos que te quede con cada uno de mis hermanos presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que el Señor le bendiga. Gracias, hermana Silvia, por su oración. Voy a compartir pantalla, amados hermanos. Aquí está la presentación. Ustedes me dicen, yo no los voy a ver, no sé por qué yo no los puedo ver una vez que yo comparto. Ahí. Ya. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo. Hoy día comenzamos esta semana con el tema la cura del pecado por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, donde vamos a hablar sobre la expiación. Vamos a aprender qué es la expiación y cómo este medio de sacrificio desde el Antiguo Testamento anunciaba el sacrificio de Cristo. Hacer un breve resumen de lo que hemos visto. Comenzamos la primera semana de enero, donde comenzamos a ver sobre y aprender sobre la creación de Dios. Nuestra hermana Betty nos enseñaba de que fuimos creados por Dios, ¿cierto? Que somos creación de Dios, que en medio de esta creación del universo, que fue creado de la nada, nada existía, solamente Dios lo llenaba todo, este Dios trino, y por la voluntad, por la voluntad y los designios de Dios, Dios creó el universo y todo lo que en él hay, y dentro de toda esa creación está la humanidad. Después con nuestra hermana Carla pasamos a revisar que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y podemos entender la importancia la importancia de ser creados a imagen y semejanza y poder entender a qué se refería esta imagen y semejanza de Dios. Pasamos a estudiar después el pecado, donde nuestra hermana Karen nos guió a través de hacer una definición bíblica, escritural, sobre el significado del pecado y cuál fue su origen, entendiendo como pecado el acto o la actitud y la condición humana de rebelarse contra Dios, estar rebelado contra Dios y su palabra, y el origen, empezó el pecado con la rebelión de Satanás, el cual después introdujo el pecado a la humanidad a través de lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Después nuestra hermana Patricia nos llevó a poder comprender y entender estas consecuencias del pecado, esta consecuencia de que el pecado haya entrado a la humanidad y que separó al hombre de Dios por causa de este pecado, y esta separación generó también otras consecuencias tanto en la relación del ser humano con Dios, consecuencias en el mismo pecador y consecuencias con otros seres humanos. Y pudimos ver que ese estado, el estado de pecado, es distinto al estado original de la creación desde antes de la caída, y que involucra esta distorsión, porque el ser humano no ha perdido la semejanza, sino que esta semejanza ha sido distorsionada, como también ha sido distorsionado el propósito para el cual fue creado el hombre. El hombre fue creado, y toda la creación fue creado para la alabanza de la gloria de Dios. Y en el estado en que está el ser humano, cuando no está en Cristo actualmente, el ser humano está en rebelión, y en rebelión contra el propósito de Dios, que es para la alabanza de la gloria de su nombre. El ser humano fuera de Cristo no glorifica a Dios, al contrario, denigra la creación. Esta creación corrompida por el pecado, el hombre se manifiesta en plenitud esta naturaleza de pecado. Pero esta situación de pecado del hombre, de rebeldía, de separación, de que el hombre por sí mismo no puede restablecer
el estado original, esta comunión original, esta comunión perfecta que existía entre el hombre y Dios en el huerto del Edén, y toda esta imagen y semejanza dada por Dios al hombre, eso tiene cura, eso tiene una solución, o podríamos decirle a esta enfermedad de pecado, como también lo enseñó nuestra hermana Patricia, que el pecado es una enfermedad mortal. Dios, por amor de su nombre y para la gloria de su nombre, Él dispuso en su corazón desde el principio. No fue como una alternativa a la caída, sino que Dios desde el principio de los tiempos, en la eternidad pasada, Dios había dispuesto de que iba a restaurar esta relación rota por causa del pecado, lo iba a restaurar de manera perfecta y para siempre. Y para que esa restauración fuera perfecta y para siempre, la ofrenda que tenía que ofrecerse para que esa relación se restaurara, también tenía que ser perfecta. Y ahí entramos nosotros, hermanos, a lo que vamos a ver ahora, a la cura del pecado. Vamos a hablar sobre esta ofrenda que ofreció el Señor para poder restaurar esta comunión entre el hombre y Él, entre el hombre y Dios. Y posteriormente a eso vamos a continuar con la salvación en la semana siguiente, pero ya es en materia de otra enseñanza. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, amados hermanos, es una introducción, porque aparte vamos a estar 2 semanas con este tema de la expiación. Esta semana y la siguiente vamos a hablar sobre la expiación y vamos a ir profundizando dentro de lo que podamos para poder entender el por qué Cristo tuvo que morir en la cruz y por qué tuvo que derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Tenemos que entender, amados hermanos, que el sacrificio de Cristo es un sacrificio expiatorio y es un sacrificio sustitutivo. Lo otro, amados hermanos, si voy muy rápido, si no logran captar o si tienen alguna pregunta, avísenme nomás. Yo no los puedo ver, entonces se desmutean y me hacen la consulta de manera inmediata, para que no se les olvide lo que quieren preguntar. Amén. Entonces, para seguir, para poder entender lo que vamos a ir hablando, hice aquí un breve resumen de algunas palabras que vamos a mencionar harto en el estudio, y que son expiación. Y expiación, en palabras muy simples, es restaurar las cosas a un estado anterior, y si lo llevamos escrituralmente a restaurar la comunión que tenía el hombre antes de la caída. Esa comunión perfecta que existía en el Edén, la idea es esa, restaurar esta comunión con Dios antes del pecado, es reconciliarnos con Dios, porque nosotros fuimos los que, por así decirlo en una palabra simple, nosotros echamos a perder la relación con Dios, no fue Dios. Nosotros estropeamos esta comunión perfecta cuando se introdujo el pecado en la humanidad. Y acordémonos de que lo que hemos aprendido, de que nosotros, aunque no fuimos los que presencialmente pecamos en el paraíso, en el Edén, pero esta culpabilidad y esta depravación del hombre en el pecado de Adán fue heredada. Entonces, nosotros heredamos esta culpa y heredamos esta responsabilidad de pecado, esta rebelión es heredada. Por eso nosotros, nuestra naturaleza es de pecado desde la concepción. Nosotros tenemos una naturaleza de pecado. Entonces, Dios, a través de este sacrificio, nos reconcilia consigo mismo a través de Cristo. Propiciación, que también vamos a hablar harto sobre propiciación, en palabras simples, es aplacar la ira de Dios. Esta ira santa de Dios que va a ser derramada sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos de ira, porque Dios va a derramar en el día del juicio final esta ira. Dios en su misericordia
ha contenido esta ira, estos vasos de ira. Pero en el sacrificio de Cristo, Dios derramó su ira sobre Cristo, y esta ira que debiera haber sido sobre nosotros, sobre los pecadores, la derramó sobre Cristo. Por eso los que estamos en Cristo, amados hermanos, la ira de Dios pasa por alto esta ira de Dios y nos perdona y nos ve a través de Cristo. Sustitución es que el sacrificio de Cristo es sustitutivo porque Cristo tomó nuestro lugar. Nosotros debiéramos haber pagado por la culpabilidad del pecado, pero Cristo tomó nuestro lugar, nos sustituyó. Por eso el sacrificio de Cristo también es sustitutivo. El sacrificio de Cristo es propiciatorio y también es expiatorio. Entendiendo estos conceptos. Y también el sacrificio de Cristo nos redime. Él hace un acto de redención. Y entendiendo la redención como cuando yo compro o alguien compra en el tiempo de la esclavitud, alguien compra la libertad de los esclavos, de un esclavo. Entonces, el acto de comprar la libertad de un esclavo, ese es un acto de redimir. Y Cristo nos redimió en la cruz del Calvario, pagó el precio y nos liberó de la esclavitud del pecado. Entonces, entendiendo estos conceptos, amados hermanos, de que el sacrificio de Cristo es expiatorio, ¿qué significa? Nos reconcilia con Dios, restaura la comunión entre el hombre y Dios a un estado original. Es propiciatorio, ¿por qué? Porque Cristo carga o toma sobre sí la ira de Dios, esta ira santa de Dios. Es sustitutivo, ¿por qué? Porque toma nuestro lugar. Y también el sacrificio de Cristo es de redención. ¿Por qué? Porque compra nuestra libertad. Ya no somos esclavos, nosotros somos libres en Cristo Jesús. Pero no debemos confundir libertad con libertinaje. Nosotros somos libres para amar, para servir, para glorificar a Cristo. Pero Pablo, él se autodenominaba, soy esclavo de Cristo. O sea, somos tan libres que somos esclavos por voluntad al servicio del Señor. Y eso nos lleva a nosotros, cuando Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, a imitar ese servicio, esa esclavitud. Y muchos de nosotros, o muchos se llaman, cuando ocupan un cargo, un ministerio, quizás inconscientemente dicen yo soy el ministro, por decir ministro de alabanza o el ministro el ministerio de intercesión, entendiendo la palabra ministerio o ministro como esclavo. En el contexto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, los ministros son esclavos, son servidores. Entonces nosotros cuando hablamos de ministerio, hablamos de servidores. Servimos al Señor y servimos a los hermanos. ¿Alguna consulta hasta ahora, amados hermanos? Hoy día vamos a hacer solo una introducción. Vamos a hacer solo una introducción y la idea es que nos quede clarito estos conceptos para poder ir avanzando. No podemos hablar de expiación, amados hermanos, si no consideramos tres factores importantes en la perspectiva de la expiación. Y estos factores, el punto 1, son factores condicionantes. ¿Y cuáles son estos factores condicionantes? La naturaleza de Dios. Dios es santo y es perfecto en plenitud. Nosotros cuando decimos que somos santos, es que somos apartados para el Señor y vamos en vía de una santificación plena como lo es Dios santo, pero esa santificación se va a completar o se va a hacer efectiva cuando Cristo venga por su iglesia. Pero Dios es santo por naturaleza. Él no tiene pecado y Él no puede habitar donde hay pecado. Él es puro, es santo
y su naturaleza es de santidad. Entonces, Dios no se puede relacionar con un pueblo de pecado, con un pueblo que está en pecado y que su naturaleza es pecaminosa. Entonces, para poder relacionarnos con Dios, nosotros debemos tener una santidad perfecta para poder relacionarnos con Dios. Y esta santidad perfecta nosotros la alcanzamos cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, el Señor nos mira a través de Cristo, nos mira con los filtros, digámoslo así, de Cristo, y nos ve santo, no porque nosotros seamos santos, sino porque Cristo es santo. Si nosotros estamos fuera de Cristo, el Señor nos ve como impuros y pecadores, pero lo que hemos nacido de nuevo, lo que hemos tenido un arrepentimiento genuino, un reconocimiento de que somos miserables, hermanos, miserables, como decía Pablo, miserable de mí. Si nosotros no entendemos que en nosotros no hay mérito alguno, si no entendemos, amados hermanos, que necesitamos constantemente de Cristo, de su perdón, de su misericordia, es porque no hemos entendido el relacionarnos con Dios. Entonces, la expiación fue necesaria y es necesaria por la naturaleza santa y perfecta de Dios. Lo otro es el estatus de la ley. La ley, hermanos amados, nosotros la quebrantamos todos los días. Cuando mentimos, cuando nos airamos, cuando nos enojamos, y el estándar de Dios es tan alto, amados hermanos, es tan pura la ley de Dios. La ley de Dios no es mala, la ley de Dios es perfecta. Si nosotros podemos leer los salmos, dice, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio, es más dulce que la miel, es purificadora la palabra de Dios. Entonces, la ley de Dios es tan perfecta que ningún ser humano la ha podido cumplir. El estándar de la ley es tan alto. Recordemos que cuando Jesús enseñó en el Nuevo Testamento que cualquiera que se enoje con su hermano, porque la ley dice no matarás, pero Jesús dijo, cualquiera que se enoje con su hermano y le diga fatuo, le diga tonto, lo ha asesinado, ha cometido asesinato en el corazón. Entonces, ninguno de nosotros ha podido cumplir esta ley a cabalidad. Y debemos también, amados hermanos, entender la ley de Dios como una copia escrita de la naturaleza de Dios. Por eso es importante cumplir la ley, no porque la ley haya que cumplirla por ser ley en sí misma, sino porque expresa la voluntad de Dios y expresa la naturaleza de Dios. El Señor dice, no mentirás porque Él no miente. El Señor dice, amarás a tu prójimo porque Él es amor. Entonces, no obedecer la ley, no obedecer la palabra de Dios, que está expresada desde Génesis a Apocalipsis, es ir en contra la voluntad de Dios, es tener un acto de rebelión. Y entendemos el pecado como una actitud de rebelión. El otro punto importante para poder entender la expiación es la condición humana. Nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Eso se conoce como depravación total de la humanidad. La humanidad es depravada en el sentido de que no es que seamos tan malos como podamos ser, porque hay personas que nunca hemos cometido, gracias a Dios, y esperamos que nunca ocurra, asesinatos, parricidios, homicidios, violaciones, secuestros. Cierto que podemos catalogar como personas totalmente depravadas y enfermas mentales, pero cuando hablamos de depravación de la humanidad a la luz de la Escritura, es que el ser humano es incapaz de salvarse por sí mismo o es incapaz de, por sus propios méritos, salir de la condición de pecado. Somos incapaces, amados hermanos. Y sin Cristo vamos a continuar en esa condición. Entonces, todas aquellas personas que están sin Cristo, que no han recibido
a Jesús como Señor y como Salvador, están en un estado de pecado, de naturaleza de pecado y de depravación. Entonces, por eso fue necesaria la expiación, porque la humanidad no es capaz por sí sola de salir de su naturaleza de pecado. El otro punto importante, amados hermanos, es entender la naturaleza divina y humana de Cristo, y también sin separar los oficios de Cristo o los roles de Cristo en la Trinidad, como persona independiente de la Trinidad. Debemos entender la Trinidad como un Dios, ¿cierto? Como un Dios, pero en tres personas. Y estas tres personas tienen una comunión de amor entre las tres personas en perfecto estado, pero podemos identificar a cada una de la otra, aunque comparten la misma esencia divina. Entonces, Cristo en su naturaleza humana divina cumple un rol o un oficio de sacerdote, dentro también del otro oficio como de profeta y de rey. Pero es en este oficio de sacerdote, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es que toma forma la expiación. Y también el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, que es lo que vamos a centrar el estudio de hoy día, es muy importante para entender la expiación. Las enseñanzas del Nuevo Testamento y el significado básico de la expiación lo vamos a dejar para la próxima semana. Entonces, lo que nos vamos a centrar hoy día es en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, y donde aparece súper relatado en el libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro de leyes para el pueblo de Israel. Y debemos entender el libro de Levítico, como lo dije hace un ratito atrás, en que expresa la naturaleza de Dios, y en palabras simples también es la forma en que un pueblo impuro, un pueblo pecador, debería o debía haberse relacionado con un Dios santo y un Dios perfecto. Entonces, el libro de Levítico, Dios lo dio para, en palabras simples, decirle al pueblo de Israel, a un pueblo pecador, relaciónense conmigo de esta manera. Y ahí hay varios rituales, varias ofrendas, y entre ellas está el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, donde a través de ellos Dios perdonaba el pecado del pueblo. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Quiero que podamos leer, porque es importante. Si no leemos, yo sé que es un poquito engorroso, pero necesitamos leer los versículos, así que les quiero pedir la ayuda, que varios hermanos me vayan leyendo. Hermana Betty, si usted puede leer del versículo 1 al 5, por favor, y nosotros seguimos atentamente la lectura. Amén. Es el mismo que tienes tú en el pantallazo, ¿verdad? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Léalo de ahí nomás, hermana Betty, nosotros la seguimos. Ya, el día de la expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y Rodrigo, disculpa, lo que pasa es que mi computador tiene una línea justo ahí. ¿Qué dice después? Y un carnero para holocausto. Ya, y un carnero para holocausto. Gracias. De nada. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Con las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Amén. Gracias, hermana Betty. Hermana Carla, por favor, los siguientes versículos. Amén.
Ahí sí. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Gracias, hermana Carla. Hermana Patti, por favor. Amén. Del 12 al 16. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Amén. Gracias, hermana Patti. Hermana Silvia, los versículos siguientes. Hermano, estoy con problemas con el internet, así que de repente ya. se me puede cortar. Ya, pero ¿puede leer? Sí, estoy con Amén. inestable, estoy... Ya, sí, entonces... voy a leer hasta donde me... Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él Hermana Silvia, disculpe. Salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. ¿Aló? Sí, es que se le entrecortó. Dejemos que otro lea mejor para que no se entrecorte. Sí. ¿Ya? Hermano. Sí, mejor porque yo estoy escuchando del mismo modo. Hermana Betty, de nuevo entonces, por favor, del 17 al 21. Dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Amén. Hermana Carla, por favor. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades
de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Amén, gracias. Hermana Patti, los últimos versículos, por favor. Amén. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y el que los queme lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Amén. 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 Muchas gracias, amadas hermanas, por la lectura. Yo sé que quizás es un poco larga y a veces uno pierde la idea, pero sí es bueno entender de que este capítulo de Levítico es una instrucción que da Dios a Moisés, para que éste la retransmita a Aarón, que fue ungido sacerdote para celebrar este sacrificio para el perdón de pecados del pueblo. Entonces, si hacemos una recopilación de algunas frases que aquí se habla sobre expiación, se habla sobre propiciatorio, se habla sobre becerros, sobre machos cabríos, sobre esparcir sangre, sobre quemar en el altar y sobre imponer manos. Entonces, son frases que se van repitiendo y que siguen un orden para que el pueblo de Israel, una vez al año, les sean perdonados sus pecados. Este sacrificio tenía que hacerse anualmente y lo hacía un sacerdote ungido para eso, y utilizaba 3 animales. ¿Cuáles eran los animales que se utilizaban? Un becerro, que es un vacuno de a lo más 2 años de edad, y 2 machos cabríos, que son de la especie de las ovejas, pero machos adultos, y participaban dentro de esta ofrenda. Quiero que podamos ir entendiendo un poco, que ya lo vimos con los hermanos de la capacitación, pero los hermanos que no pudieron estar presentes, que podamos entender dónde se hacía esto y qué significado tiene, porque a modo de introducción esto nos va a llevar a entender cuando tratemos en sí lo que habla el Nuevo Testamento sobre el sacrificio de Cristo. El tabernáculo es un lugar también instruido por Dios a Moisés, donde Dios habitaba en ese tabernáculo, más específicamente en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto. Ya quiero que podamos ver primero estos elementos o mobiliarios que estaban dentro del tabernáculo. El arca del pacto es un mueble que Dios le dijo a Moisés que lo construyera, sobre el cual iba a tener un receptáculo, que en realidad ese es el propiciatorio, es un receptáculo con unas cornisas por el lado, donde sobre él iban a haber 2 arcángeles, y entre los 2 arcángeles iba a haber siempre una nube. Esa nube significaba la presencia de Dios. La importancia del arca del pacto es que en su interior tenía copias de los 10 mandamientos,
y sobre la tapa, la cubierta del arca, estaba el propiciatorio, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Otro implemento que había, que después vamos a ver dónde estaba ubicado, era un lavatorio de bronce, el cual contenía agua, y era para que el sacerdote, antes de entrar al lugar santo, y específicamente al lugar santísimo, el sacerdote se lavaba las manos y los pies a modo de purificación. Si el sacerdote no se lavaba las manos y los pies a modo de purificación, entraba impuro al lugar santo y moría, porque nadie podía entrar impuro a la presencia del Señor. Lo que nos lleva hoy día, no podemos entrar a la presencia del Señor si no estamos en Cristo. A través de Cristo somos purificados y a través de Cristo somos aceptos delante de la presencia de Dios. El altar del holocausto era el lugar donde se sacrificaban estos machos cabríos o estos becerros, se degollaban, y la sangre era recibida en receptáculos o lavatorios de bronce, la cual iba a ser usada en la ceremonia de la propiciación. Había también un candelero de oro. El candelero estaba en el lugar santo y siempre estaba encendido, era encendido con aceite de oliva virgen y simulaba la presencia del Espíritu Santo. En ese tiempo no se hablaba del Espíritu Santo, pero sí del Espíritu de Jehová, y la llama siempre debía estar encendida. Frente al candelabro de oro, en el otro frente del tabernáculo, había una mesa con pan. Siempre tenía que haber al menos 12 panes, no podía haber menos de 12 panes, y era un lugar de donde se depositaban ofrendas y simbolizaba el alimento espiritual y el alimento físico. Y el altar del incienso era donde se depositaba incienso aromático, se quemaba incienso para mantener siempre un perfume aromático que simulaba también o significaba, simbolizaba la presencia del Señor. Entonces, todo este mobiliario dentro del tabernáculo tiene un significado y apunta a Cristo. Nosotros no podemos ver el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento si no apuntamos a Cristo. Entonces, no sé si se ve el puntero, donde está el mouse, rodeando el puntero del mouse, es esto, la parte externa del tabernáculo, ¿ya? El altar del holocausto, que era donde se degollaban los animales y se recibía la sangre, es ahí. Ahí está la fuente de bronce, donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Se me perdió el puntero, ahí está. Y ahí está esa carpa o esa tienda, amados hermanos, que refleja esto. El lugar santo, todo este espacio donde está la mesa del pan de la proposición, el candelero de oro, siempre encendido, el altar del incienso, donde se quemaba incienso, y aquí había un velo, amados hermanos, donde el sacerdote entraba al lugar santísimo, y en este lugar santísimo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio y sobre los dos querubines, estaba la presencia del Señor. Entonces, entendiendo el altar del holocausto, la fuente de bronce, la mesa del pan de la proposición, el candelero de oro, el lugar santo, el velo, acordémonos del velo que se rasgó cuando Cristo murió en la cruz, se rasgó el velo, ¿cierto?, que permite ahora entrar abiertamente a la presencia de Dios. Y está el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Entonces, amados hermanos, el sistema de sacrificio, al resumirlo, todo el capítulo 16 que leímos, al resumirlo, amados hermanos,
consta de dos sacrificios o dos partes. El primer sacrificio, el becerro, que es el becerro es sacrificado, degollado, para que el sacerdote purifique su vida y sea perdonado sus pecados, y una vez que él hacía o celebraba la ceremonia de expiación. ¿Cuál es la ceremonia de expiación? Si nosotros podemos seguir lo que decía Levítico 16, es que aquí en el altar de bronce degolla el animal en sacrificio al Señor, toma sangre es como el ofrendario que hay en la iglesia, así como una fuente de bronce, toma esa sangre, camina, se me perdió el puntero de nuevo, camina a la fuente de bronce, antes de entrar se lava las manos, los pies, entra purificado al lugar santo, en el lugar santo deja ofrendas en la mesa del pan de la proposición, el candelero siempre está encendido, entra, llega al altar del incienso, quema incienso y entra al lugar santísimo con la sangre, unta los dedos y salpica 7 veces la sangre del becerro que degolló en el altar del holocausto, y salpica esa sangre 7 veces. ¿Qué se está haciendo ahí cuando salpica la sangre? Está haciendo un acto de propiciación. ¿Qué está haciendo? Está aplacando la ira de Dios por sus pecados, por sus pecados. Entonces, la sangre del animal derramada en el altar del holocausto aplaca la ira de Dios. Y nosotros vamos a ir entendiendo esta figura de que por qué Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz para aplacar la ira de Dios. Después el sacerdote sale del lugar santo por el velo, sigue habiendo incienso, se vuelve a lavar las manos, los pies, vuelve y toman o reservan, mejor dicho, los restos del animal a un costado. Después toma, ese becerro era para limpiar sus pecados, y ahora toma el macho cabrío. No sé si se acuerdan cuando dijeron que echaron suerte sobre los dos machos cabríos. Uno fue suerte para Jehová y el otro fue suerte para Azazel. El que echó suerte sobre Jehová fue el escogido para ser degollado en el altar del holocausto y hacer el mismo procedimiento de lavarse los pies, lavarse las manos, entrar, ¿cierto? Seguir prendiendo incienso, entrar al lugar santísimo y con la sangre que recolectó del macho cabrío, esparcirlo 7 veces, untándose los dedos, y esparcir 7 veces para aplacar la ira por los pecados del pueblo. Lo del becerro fue para él, para limpieza y expiación de sus pecados, y el macho cabrío degollado para aplacar la ira por los pecados del pueblo. Entonces el sumo sacerdote después hace lo mismo, sale, pareciera simple en explicarlo, pero me imagino que tiene que ser una ceremonia súper temerosa. Los sumos sacerdotes en ese momento, con el temor de estar delante de Dios mismo, de la presencia, y ser un instrumento para el perdón de pecados del pueblo. Y me imagino que tiene que haber sido de mucho temor, de mucho recogimiento. Sale y toman los dos becerros, los dos restos, un resto del becerro y un resto del macho cabrío, lo toman, lo sacan fuera de la ciudad y lo queman. Y ahí termina una parte de la expiación. La otra parte de la expiación, amados hermanos, es que el sacerdote, con el macho cabrío que está vivo, impone las manos sobre la cabeza del macho cabrío y carga sobre él los pecados del pueblo. Una vez que el sacerdote, imponiendo sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, cargando sobre los pecados del pueblo, lo sacan fuera y lo lleva un sacerdote dedicado para eso, y lo lleva a un lugar
perdido en el desierto que se llama Azazel. Hay interpretaciones, y esto es bueno aclararlo, porque usted puede leer Biblia de estudio, puede leer comentarios, en que algunos dicen que Azazel es un espíritu, inclusive es un espíritu de un muerto, pero si fuese así, Dios mismo se estaría contradiciendo porque Dios prohíbe ofrecer ofrenda a espíritus de muertos. Entonces, no es así, esa interpretación es errónea, es contradictoria a la escritura. Azazel se interpreta en el hebreo antiguo como lugar perdido o lugar lejano en el desierto. Entonces, una vez que el sacerdote impone las manos sobre este macho cabrío, carga sobre él los pecados del pueblo, los sacan fuera de la ciudad y hacen que se pierdan. Entonces ahí se termina la ceremonia o el día de la expiación, que se divide en dos etapas: el derramamiento de sangre de este macho cabrío, el cual aplaca la ira de Dios, y sobre él se cargan los pecados del pueblo de Israel y es llevado fuera, es perdido ese macho cabrío. Si nosotros, amados hermanos, unimos esas dos situaciones, es lo que Dios hizo en el sacrificio de Cristo. Cristo derramó su sangre en la cruz. Ese es el altar del holocausto. La cruz del Calvario es el altar donde Cristo derramó su sangre y aplacó la ira de Dios, y posterior Dios cargó sobre él el pecado de la humanidad. Entonces, lo que vemos aquí en este día de la expiación, en esta ceremonia de purificación del pueblo de Israel, vemos una figura anticipada del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros, para entender y para ir terminando, amados hermanos, para entender la expiación no podemos dejar de lado, como decíamos en un principio, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. No lo podemos, porque fue el plan original de Dios. La muerte de Jesucristo, el sacrificio expiatorio de Cristo, no fue un plan B, no fue una situación improvisada que tuvo que hacer Dios cuando el hombre cayó en el huerto del Edén. Desde un principio, este era el plan de Dios, este era el propósito de Dios, los designios inescrutables de Dios lo dispusieron así. Entonces, para entender por qué, porque la próxima semana vamos a ir viendo también el rol de Cristo como sacerdote. Se fijan que aquí hay una figura representativa del sacerdote salpicando sobre el propiciatorio, donde están las figuras estas, los querubines, y salpicaban la sangre. En el momento aplacaba el aire de Dios. Y aquí hay una figura de Cristo, este Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, derramando su sangre y sobre quien fueron cargados los pecados de la humanidad. Participa un sacerdote, participa un becerro para la expiación de los pecados del sacerdote y del linaje sacerdotal, y participan dos machos cabríos, uno para aplacar la ira de Dios, el cual es degollado, muere, y su sangre es salpicada en el propiciatorio, y otro macho cabrío que queda vivo, pero sobre el cual el sacerdote impone las manos y carga, deposita los pecados del pueblo de Israel. Una figura anticipada también del sacrificio es cuando lo aprendimos y lo vimos cuando el hombre peca en el huerto del Adán y se dan cuenta que están desnudos y ellos se cubren con hojas de parra, pero Dios en su amor y misericordia los cubre con piel de animal. Les proveyó cobertura. Es una figura anticipada también de la muerte de un inocente. Tuvo que haber derramamiento de sangre, la muerte de un inocente, para cubrir la culpa de un culpable. Entonces,
tenemos que ver la lectura del Génesis apuntando siempre a Cristo. Toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis apunta a Cristo. Y la otra figura temprana, amados hermanos, ya para con esto seguir terminando, es cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y cuando ordena a Moisés a que en la noche de Pascua, cuando iba a pasar el ángel de la muerte, que era Dios que iba a herir con muerte a los primogénitos, de todos aquellos que el dintel de la puerta no estaba teñido con la sangre del cordero, Dios le ordena a Moisés que sacrifiquen un cordero, y hay una serie de instrucciones profundas, y que cosan ese cordero con hierbas amargas y lo coman con hierbas amargas, o sea, era una carne amarga, no era una fiesta, no era una celebración, porque Dios no se goza en la muerte, no se goza en el sacrificio. No es que Dios se gozó en el sacrificio de Cristo, Dios sufrió con la muerte de su Hijo, pero es necesario. Entonces, esta figura también temprana de la institución de la Pascua, donde el Señor pasa por alto y todos aquellos que tenían teñido el dintel de la puerta con la sangre del cordero sacrificado, este cordero inmolado, y aquellos que comieron esta carne con hierbas amargas, fue una carne amarga, y comieron pan sin levadura también, que costaba masticarlo, y que lo hicieron con dolor, con recogimiento. Dios pasó por alto. Entonces es una figura temprana también, amados hermanos, del sacrificio de Cristo. Por eso, cuando leamos la Biblia, hagamos la lectura mirando a Cristo. Entonces, el resumen, amados hermanos, para el día, el resumen de lo que hemos visto es que este sistema de sacrificios del Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y podemos decir que sin el derramamiento de sangre, no hay expiación, no hay perdón de pecado. Por eso, aquellos que no pasan por la cruz de Cristo, aquellos que no lavan sus ropas, como dice Apocalipsis, no lavan sus ropas con la sangre del cordero, lavar su ropa es como algo contradictorio. ¿Quién lavaría la ropa en una batea o en una lavadora llena de sangre? Nosotros saldría roja, salía sucia con sangre, pero Apocalipsis el Señor dice, aquellos que no han lavado sus ropas con la sangre del cordero no tendrán participación en el reino de los cielos. Entonces nosotros necesitamos empaparnos de esta sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para tener perdón de pecados. Y vamos a unir esto que estamos aprendiendo, amados hermanos, vamos a unirlo cuando aprendamos sobre la salvación. Y por eso nosotros tenemos que ir, todo lo que hayamos ido aprendiendo en este tiempo, ir sumando. Nosotros no podemos tomar una doctrina, una enseñanza separada de la otra, sino es como sacar de contexto un texto. Nosotros nos vamos a comprender la doctrina de la creación del hombre. Si no la unimos, no la relacionamos con la doctrina del pecado, de la caída, y esas dos doctrinas no las vamos a comprender en su totalidad y en plenitud, sino comprendemos la doctrina de la salvación. Y esas tres doctrinas no las vamos a entender si no comprendemos la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Entonces es muy importante que en este caso materia pasada no sea materia olvidada, sino que vayamos uniendo, vayamos reteniendo, amados hermanos. Y vamos a entender, vamos a poder comprender, amados hermanos, qué celebramos en Navidad y qué celebramos para Semana Santa. Si nosotros logramos entender, amados hermanos, qué ocurre en Navidad, cuando armamos un pesebre, nuestra perspectiva de la Navidad cambiaría y dejaríamos de ser emocionales y dejaríamos de ser carnales
locos por ir a los malls a comprar, porque la Navidad es de los niños. Hermanos, es equivocado ese término. La Navidad es para la humanidad. El Salvador vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Es una manera de predicar el mensaje de salvación. Es Cristo el que llega a este mundo, el Salvador, el Cordero de Dios. Cuando vamos entendiendo, amados hermanos, estas doctrinas, nuestra perspectiva del Evangelio cambia. Ya no somos fluctuantes, no somos niños fluctuantes que nos dejamos llevar por filosofías de hombres, no. Esta enseñanza, amados hermanos, es para que nos cimentemos en la roca que es Cristo, para entender el sacrificio de Cristo, lo trascendental y fundamental del sacrificio de Cristo para nuestras vidas y lo que somos ahora en Cristo, que trasciende a lo temporal, trasciende a lo material, trasciende a lo económico. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Y la palabra dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero tenemos que dejarnos empapar por esta sangre preciosa de Cristo. Y el Espíritu Santo va a ir revelando esta maravillosa verdad, amados hermanos, de lo que significa y de lo que cantábamos en el himno en la cruz, do primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Hermanos amados, que el Señor nos dé un sentido espiritual y nos dé vista espiritual para poder comprender en plenitud a quién servimos, amados hermanos. Amados hermanos, si nosotros pudiéramos entender que en el Antiguo Testamento no se atrevían a nombrar el nombre de Dios porque es tan santo, es tan puro, que con solo nombrarlo, estar en pecado, hermano, morían. Y nosotros de repente cometemos pecado y llegamos impuros a la presencia de Dios como si nada. Mentimos, engañamos, defraudamos, robamos, hermanos, robamos cuando nos colgamos al cable, cuando nos damos el vuelto justo, nos quedamos con un vuelto. Hermanos, la palabra es tan sencilla, tan profunda, que en las mínimas cosas nosotros debemos ser fieles al Señor. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así que, amados hermanos, que esta palabra que hemos aprendido, que ha sido exhortada este tiempo por nuestras hermanas, y la que está siendo exhortada ahora, la que va a venir, pueda hacerse vida en nosotros y podamos alcanzar esta madurez en el Señor. Que el Señor nos bendiga. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Queda abierta la oportunidad. ¿Quedó clarito? Ya, entonces yo voy a hacer 3 preguntas. Porque nadie preguntó, entonces está clarito. Ya, hermana Carla, ¿cómo se tomó la cara? Ya. ¿Qué es propiciación? No la escucho. Se me olvidó. Era... no me acuerdo, hermano Rodrigo. Ya, -1. Ah, propiciación, hermana Carla, es aplacar la ira de Dios. Esa es propiciación, aplacar la ira de Dios. El sacrificio de Cristo es un sacrificio propiciatorio que aplacó la ira de Dios. Amén. Ya no se le va a olvidar más a la hermana Carla. Ya con eso no se le va a olvidar más. Hermana Patricia. Expiación. Expiación, qué buena pregunta. Era... la Vale me está soplando. Ya, vale, a ver, ya. Expiación. Reconciliarnos con Dios. Ya.
Reconciliación con Dios a través del sacrificio. Sí, volver a un estado anterior, un estado original. Anterior. Sí, amén. Ya, un 4-5. Un 4-5 que le soplaron la respuesta. Ya. La Vale me sopló, la Vale. Ya. Le vamos a poner el 7 a la hermana Valentina. Hermana Silvia, ¿cuántos animales participan en la ceremonia Fácil. del Antiguo Testamento? Fácil. No sea dice picota, ya. hermana Pati. Tres. Ya, a ver. El becerro, Ya, ¿cierto? Que una cría de vacuno, digamos, ya, y 2 machos cabríos. ya, Eso. ya. 2. Bien, está bien. Hermana Betty, ¿para qué era el lavatorio de bronce? ¿Qué función cumplía el lavatorio de bronce? Esa está más fácil. ¿No la escuchamos? El lavatorio era de bronce, era para lavarse los pies y las manos. Ya, ¿qué pasaba si el sacerdote no se lavaba los pies y las manos? No podía entrar al siguiente, no podía avanzar al siguiente paso, por decirlo de una forma. No, pero ¿qué pasaba si entraba sucio? Moría. O sea, si entraba contaminado, Exacto. ¿cierto? No puro. Sí. Ya, hermana Carla, a ver, para que se... Ya, aquí vamos, hermana Carla. ¿Dónde estaba ubicado, con la misma, voy a ir con el mismo sentido, ¿dónde estaba ubicado el propiciatorio? ¿O qué es lo que era el propiciatorio? ¿No la escuchamos? Los pillé. No, es que estábamos escuchando, pero que no pusimos atención en esto, no estábamos mirando. Hay Y el factoría. Michael no me sopla, mire, está ahí no me sopla. Hay factoría. El propiciatorio. El propiciatorio. ¿No? Hermana Alejandra. Hermana Carla, había unos ángeles. Unos ángeles Aquí había estoy. por ahí. Ya, ¿dónde está ubicado el propiciatorio? Si no me equivoco, pero si me equivoco me corrige, es un tipo de receptáculo que está sobre el arca El arca del del pacto. pacto y es donde la presencia de Dios se movía. Sí, entre los arcángeles, ¿cierto? La figura esa, Sí. la nube se posaba. Ya, y a ver, hermana Carla, ya, yo quiero que se saque un 7, ya. El sacerdote, ¿cierto? Entraba ¿a dónde entraba el sacerdote? ¿Dónde estaba este propiciatorio? ¿En qué lugar del tabernáculo? ¿Cómo se llamaba? Pero de pista, hermano Rodrigo, po. Estaba el De atrio, opciones, po. estaba el atrio, que era el lugar donde estaba el altar del holocausto, ¿cierto? Estaba el lugar santo, donde estaba el pan de la propiciación, estaba el candelabro de oro y estaba el altar del incienso. Y había ahí un velo, ¿cierto? ¿A dónde se accedía si pasaba ese velo? Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar... Hay una alabanza también que la menciona. Al lugar santísimo. Lugar santísimo, bien. Ahí estaba el arca del pacto, en el lugar santísimo. Entonces, el velo, habían dos velos, uno que pasaba desde el atrio al lugar santo y el otro velo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y al interior del arca del pacto, ¿qué es lo que había, hermana Betty? Al interior del arca del pacto, ¿qué es lo que había? Yo me acuerdo. Lo vemos siempre para Semana Santa. Siempre lo vemos para Semana Santa en la tele. La Karen, como sopla, bien Karen, como ayuda a la Karen. Le tengo una pregunta al hermano Marco. ¿Está por ahí el hermano Marco, no? ¿Qué es lo que había en el... Al interior. En el interior había un arca... Talento Google. A ver, pero
A ver, repíteme Adentro del arca del pacto, adentro del arca del pacto. Busque tranquila, no, hermana Betty, busque en Google. Ah, No. No, es más rápido. No, porque estoy mirando la foto que le saqué a la pantalla, los dibujos. ya, ¿qué es lo que había dentro del arca del pacto? Ah, ¿qué es lo que había dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. Las tablas, Muy ¿cierto? bien. Bien. Ya. ¿Y quién quiere responder esta pregunta? A ver, la dejo para la clase. ¿Qué es lo que era Azazel? Un lugar perdido en el desierto. Lugar perdido en el ¡La más desierto. fácil! ¿Cierto? Oh, tomé apuntes. Ya. No, Ya, yo y también ahora, sabía. para ir terminando, cómo podemos relacionar este día de la expiación con Cristo? ¿Cómo lo podemos relacionar? A ver. Que Cristo fue a la cruz. Mm, A ver, sí. yo lo relacionaría así. Sí. A ver, sí. Que Cristo fue a la cruz, derramó su sangre y se puso en mi lugar y murió por mis pecados. Así lo tomaría Ya. yo, como un Y sacrificio. y aplacó la ira de Dios. Y aplacó la ira de Dios. Eso, sí. Sí, y ya, eso cómo se parece, podríamos decir cómo se relaciona. ¿Y en qué se diferencian? ¿En qué se diferencia el sacrificio del Antiguo Testamento con el sacrificio de Cristo? ¿En qué se diferencian? ¿Con qué se diferencia? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo podríamos diferenciarlo? ¿Qué tiene de distinto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario con el día de la expiación en el Antiguo Testamento? Que si La el persona de sacrificio de Cristo fue, digamos, el último sacrificio en sangre, y antiguamente había que estar siempre sacrificando animales. Ya, bien, esa podría ser una. A ver si la ordenamos. Significa que en el Antiguo Testamento, año a año, tienen que haber realizado la ceremonia, ¿cierto? Para el perdón de pecados, todos los años. A diferencia que con el sacrificio de Cristo, Hebreo dice que Jesús murió de una vez por todas para todos los hombres. Bien, bien, hermana Silvia, se ganó una manzanita. Ya, hermana Betty, está levantando el dedo. Lo otro que, por ejemplo, para limpiar los pecados, había que hacer, como dice la hermana Silvia, hacer sacrificio todos los años. En cambio, Ya. Dios murió una sola vez por todos nuestros pecados. Ya, Eso pienso dijo yo también que puede hacer una diferencia. Sí, dijo muy similar a lo que dijo la hermana Silvia, pero hay otra gran diferencia. No, en la expiación se sacrificaban animales, ¿Ya? pero el sacrificio de Cristo es un sacrificio de una persona. Ya, Una persona, el Hijo de Dios puro, santo, sin pecado, sin mancha, que pagó por los pecados del mundo de las demás personas. Ya, pero hay algo más. Bien, hermana Pati. Bien, hay algo más. Y hermana Karen, a ver. Pero dejemos... dejemos a ver si que conteste la hermana Carla. A ver, quiero que la hermana Carla se saque el 7. Ya. Ya, a ver. ¿Cuál es la gran diferencia? Si podemos mirar de que todos los años las personas tenían que ir y si vemos la historia de Israel hasta el día de Jesús, ¿cómo era el liderazgo de Israel en los tiempos de Jesús? ¿Cómo eran ellos como personas? ¿Cómo era el pueblo? ¿Tenía un efecto sobre las personas el sacrificio anual? ¿Había un cambio o permanecían iguales? No, pues seguían en el mismo estado de pecado. No era yo. Entonces, hermana Carla, con lo que le sopló la hermana Patti, ¿cuál es la diferencia? Que el sacrificio de Cristo, aparte de perdonarnos y lavarnos de nuestros pecados, es un sacrificio que... Eterno, permanente. Eterno, permanente, pero que transforma. ¿Cierto? Transforma. Cambia. ¿Por qué? Porque acuérdense que Jesús en una les dijo sepulcros blanqueados. Por fuera os mostráis puros y por dentro estáis llenos de huesos de muertos. O sea, el sacrificio de Cristo transforma al hombre desde su interior
hacia afuera. Entonces, algunos todavía nos falta que nos transforme por fuera, pero por dentro, todavía algunos somos medio, nos falta una manito gato, no, pero el Señor nos va transformando desde adentro. Entonces, el Señor nos insta, toda la enseñanza de Jesús, la predicación de Jesús, la predicación de... Hermano Marco, hable nomás. Sí, bueno, por lo que he estado escuchando igual, también no se nos olvide que el sacrificio de Cristo es un acto de justicia también. Sí. Principalmente hacia el Padre, hacia Dios, Dios pide justicia por los pecados. Entonces, no olvidarse de eso también, que el sacrificio de Cristo es de amor y un acto de justicia hacia el Padre. Eso es bueno también, sí, que se entienda entenderlo. Eso. Sí, sí, es muy importante lo que dice el hermano Marco, porque nosotros tenemos que ver el Evangelio no centrado en el hombre. El centro del Evangelio es Dios. Dios dice que por amor de su nombre, por amor de mí mismo, dice Dios, os perdonaré. Entonces, todo se basa en Dios, y Dios transforma. Entonces, la idea era esa, que podamos por lo menos hoy día entender el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, cómo lo relacionamos, cómo se relaciona escrituralmente con Cristo, y estas similitudes, pero también estas diferencias que tiene el sacrificio de Cristo. Y como dijo el hermano Marco, que es un tema que me remató el chiste, como dijo una vez por ahí la hermana Carla, creo que le dijo a la hermana Betty, me remató el chiste. Era un tema que íbamos a tratar la semana siguiente, de que cuando hablamos de ira, cuando hablamos de la ira de Dios, es porque estamos hablando de la justicia de Dios. La ira de Dios no se compara a la ira de nosotros, que nosotros nos enojamos, nos airamos y reventamos, explotamos. No, la ira de Dios está muy relacionada con la justicia de Dios. Y la justicia de Dios está muy de la mano con la santidad de Dios. Entonces, no podemos separar esas cualidades de Dios, esos atributos de Dios, con la expiación. Así que, amadas hermanas y amados hermanos, espero que haya sido de edificación, que podamos entender algunas cositas. Es mucho más profundo, hermano, y quizás pasé por alto algunas cosas, pero por tema de tiempo y por tema de tratar de simplificarlo y hacerlo entendible, la idea fue este planteamiento. Pero que el Señor nos ayude y que cuando celebremos Navidad o cuando celebremos Semana Santa podamos entender desde la Biblia, hacer enseñanza desde la Biblia hacia nuestras vidas y desde nuestras vidas al resto de las personas. Que el Señor les bendiga, hermanos amados, que tengan un bonito jueves, lo que queda, que disfruten en familia, que descansen, y nos veremos, Dios mediante, el domingo, que tengamos un bonito fin de semana y a celebrar el nombre del Señor el domingo. Quiero pedirle, hermana Carla, que usted misma nos dirija en oración, nos despida en oración y nos bendiga, y no olvidando, amados hermanos, de nuestras casas, estar orando por las peticiones, hay mucha necesidad, hay mucha necesidad de oración. Antes que pasemos, hermana Betty, ¿hay algún aviso? Discúlpeme. Sí, recordar que mañana hay unión de varones a las 19 horas. El sábado el directorio tiene reunión nos vamos a juntar a orar este sábado. Sí, recuerden que el sábado nos juntamos a orar, así que avisarles, aprovechando los papás acá, avisarles que la escuela bíblica entra en un receso por el mes de febrero. No vamos a tener lección ni por Zoom ni por WhatsApp. El mes completo vamos a entrar en un receso. ¿Ya? Y el domingo nuestro culto a las 12 horas, donde dirige nuestra hermana Irma Vilugrón y trae el tema nuestro hermano Rodrigo. Esos son los avisos, hermano Rodrigo. Amén, hermana Betty, que Dios le bendiga. Hermano Rodrigo.
Hermana Karen. Disculpe, recordar que el sábado también empieza la jornada de oración y ayuno a las 10 de la noche, porque el día domingo es culto de primicia. Amén. Recordemos que es un culto especial el día domingo. Amén. Amén. Hermana Dios le Betty, bendiga. ¿a qué hora es el sábado? ¿A las 8? Sí, dijimos que las reuniones de aquí en adelante iban a ser todas a las 8. Sí. De las 8, porque para algunos se complicaba a las 7 o 7 y media, entonces dijimos que las reuniones de aquí en adelante van a ser todas a las 8. Amén. Eso. Amén. Hermanos, yo le quería aprovechar la oportunidad de pedirle si ustedes podían orar por Facu, porque en la noche no está durmiendo muy bien, y con Michael, como por descarte, pensamos que sueña algo que no lo deja dormir, porque no es algo físico, no es que le duela la guatita o algo así. Entonces conversaba yo con la hermana Betty que a veces los niños absorben las cosas negativas. Entonces, para que estén orando por él y también por todos los niños, que uno a veces no se da cuenta y uno anda medio estresado por las cosas del día a día, y a lo mejor él está absorbiendo algo de eso, para que oren por él cuando puedan, por favor. Amén. Hermana Karen, antes que ore la hermana Carla, ore brevemente por Facu. Amén. Y después nuestra hermana Carla nos despide en oración y que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia, Padre Santo, dándote la gracia, Señor, por el enorme, Señor, enorme sacrificio y entrega que tú hiciste por cada uno de nosotros, Padre bendito. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos edifica, tu palabra siempre suma, siempre nos hace acercarnos más a ti, conocer más de ti, y nos damos cuenta, Padre Santo, de que todo tiene un propósito, de que todo lo que decías, de que todo lo que hiciste, Padre Santo, tuvo un propósito y tiene un propósito en nuestra vida. Pero Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos como tus hijos, por orar, Padre Santo, por Facundo. Oh Padre bendito, primeramente te damos gracias por la vida de él, porque ha nacido en tu corazón, Padre bendito, que él venga a este mundo, porque tú, Señor, lo formaste. Su embrión vieron tus ojos, Padre bendito. Cuando él estaba siendo formado, Padre Santo, tú estabas ahí, Padre Santo. Tú formaste sus órganos, tú le diste el aliento de vida, Padre bendito. Y te damos gracias primeramente por su vida, porque tú has permitido, Padre Santo, de que esté aquí en medio de nosotros. Y también, Padre bendito, te damos gracias porque ha venido a alegrar la vida de nuestros hermanos Michael y nuestra hermana Carla. Gracias, Padre bendito, porque tú has permitido de que ellos tengan esta enorme y gran bendición de poder tener este maravilloso hijo, Padre, y también, Señor, llevarlo en el camino, Padre, de la santidad, porque a través del ejemplo, Padre bendito, a través del día a día, Facundo va a ir creciendo, te va a ir conociendo, Padre bendito, va a ir conociéndote cada día, cómo es Cristo, cómo es Jesús, para que en algún momento, Señor, tú lo llames, Padre, y Él te acepte como su único Señor y Salvador. Padre bendito, tu palabra dice, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis. Oh Padre, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en esta hora, Señor, Padre bendito, Señor, abogamos a tu palabra, Padre Santo. Oh Padre bendito, tú tienes poder, Padre bendito, para que nada impida, Señor, de que un niño pueda estar en tu presencia. Señor, tú los cuidas, tú los proteges, Señor Padre bendito. Los libras, Padre, de la muerte repentina, los libras de múltiples accidentes, los cuidas de las enfermedades, Padre Santo. Les permites crecer en sabiduría, Padre bendito. Les permite, Señor, crecer en estatura, Padre Santo, a desarrollarse bien. Pero, Padre bendito, Facundo está durmiendo mal, está siendo afectado en las noches, está intranquilo. Oh Dios bendito, tú todo lo conoces y sobre todo, Padre, tú tienes el control de todo. Oh Padre Santo, porque tú bendices a los hijos de tus hijos, Padre bendito. Y en esta hora, Señor, sabemos, Padre bendito, de que la unción que está sobre mi hermana Carla, la unción que está sobre mi hermano Michael, está también sobre su hijo, sobre su descendencia. Oh Padre, en nombre de Jesús, Señor, a la distancia, todo tu pueblo te ora por misericordia y por protección para la vida de Facundo. Oh Padre Santo,
No hay poder más grande que tú. Tú eres más grande que todo lo que existe. No hay nada que es igual a ti, Señor. No hay nada que se pueda acercar a ti, Señor. No hay nada, Padre, de que pueda tocar, Señor bendito, a tus hijos. Oh Padre Santo, protege, Señor, a Facundo. Rodéalo con tu gracia. Que ángeles acampen alrededor de él. Que protejan, Padre, su despertar y su dormir. Tu palabra dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y esta misma palabra, Señor, recae sobre Facundo, porque él, Señor, es un hijo de tus hijos, Padre Santo. Y estos hijos, Padre bendito, le demuestran cada día, Señor, cuánto lo aman. Y ese amor que le entregan es el amor que tú le das, Padre bendito. No hay más grande, Señor, ejemplo de amor que tú, Señor. Y ese amor que tú le das a mi hermana Carla y a mi hermano Michael se transmite hacia su hijo, se transmite hacia su descendencia. Bendice a Facundo, oh Padre bendito, que nada, Padre, nada ni nadie venga a perturbar su sueño. Tú eres más grande que cualquier otra cosa, oh Padre bendito. Nada hay más grande que tú, oh Padre bendito. Y si hay otra cosa, algo orgánico, algo en su cuerpo que lo está perturbando, lo mejor, Señor, algo en su guatita, no sé, cualquier cosa que pueda estar perturbando. Oh Padre bendito, que pueda, Señor, los hermanos darse cuenta y poder, Señor, a través de la ciencia, ver una solución. Oh Padre Santo, pero tú conoces todo. Descansamos en ti. Te pedimos, Padre, también tranquilidad para mi hermana Carla, para mi hermano Michael, para que estén tranquilos, que descansen en ti, porque tú, Señor, tú estás con ellos, estás con su hijo, estás protegiendo como un umbral, Padre Santo, a su hogar y a su familia. Oh Padre bendito, donde estás tú, Padre Santo, no está la maldad. Y donde hay hijos tuyos está tu Espíritu Santo, está tu presencia, Padre bendito. Así que bendice, Padre Santo, esta familia. En el lugar donde estés, estás tú, Padre Santo. Bendícelo, Señor. Bendice a Facu y que siga creciendo siempre, Señor, en sabiduría, en estatura y que cada día te vaya conociendo mucho más. Gracias, Padre bendito, por esta hermosa familia. Bendícelos, protégelos, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amantísimo Padre Celestial, continuamos bajo tu presencia, Señor, primeramente para agradecerte la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, Padre Santo, y nutrirnos, Padre mío, Padre Santo, para así fortalecer la comunión que tenemos contigo. Padre Santo, tú conoces nuestras vidas, te conoces, Señor, las circunstancias que tuvimos hoy día para conectarnos, Señor, pero te agradezco porque pudimos estar aquí, Padre Santo. Señor, tú alejas cualquier tempestad, Padre mío, para poder escuchar un poco de tu palabra, Señor. Te pido también por los hermanos que hoy día no han podido conectarse, Padre Santo. Tú sabes que los tenemos en nuestros corazones, Padre mío, y que pedimos por ellos, Señor, que estén bien en sus hogares, Padre Santo. Señor, te agradezco por el estudio, Señor, y por el hermano que trajo el estudio, Padre Santo. Detrás de eso, tú sabes que hay preparación, Señor, que hay tiempo, Padre mío, pero también que hay entusiasmo, Señor, para dar a conocer tu palabra, Señor, y dar a conocer tu gran comisión, Padre mío. Señor, tú, Padre Santo, mandaste a tu Hijo para perdonar todos nuestros pecados y transformar nuestra vida, papito amado. Señor, tú no nos pides nada a cambio, Señor, como era el antiguo pueblo, Padre mío, que todos los meses tenía que estar haciendo, Señor, algo para alegrar tu corazón, Padre Santo, un sacrificio, Señor, Padre Santo, y eso tú ya no lo haces con nosotros, Señor. Yo te agradezco por eso, porque tú sabes, Padre mío, que nuestro amor por ti es grande y maravilloso, pero yo te agradezco a ti, Señor, porque tú nos elegiste del vientre de nuestra madre, Padre mío. Pero yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a no ser ovejas torpes y no poder apartarnos de tu trabajo, solo de tu mano poderosa, Señor, solo estar bajo tu camino, Señor. Padre Santo, yo te pido que tú bendiga a todos los hermanos que están aquí ahora, Señor, que tú cualquier dolencia, tú sabes que nuestra iglesia, Padre Santo, está un poco decaída, Padre mío, pero cómo no ver lo bueno de tu mano poderosa, Señor, poder escuchar a nuestra hermana Karen, Señor. Tú sabes que nosotros estuvimos preocupados por ella, Padre Santo.
y escucharla ahora, Señor, es una muestra de lo bueno, maravilloso que eres tú con nosotros, Señor. También el milagro, Padre Santo, que tú hiciste con la hermana Coti, con el pastor, Señor. Padre mío, nosotros sabemos que hay personas a lo mejor más fuertes que este virus, Señor, lo atacó de una manera más fuerte y tú con ellos estuviste en su vida, Señor. Te pido por mi hermana Silvia, Señor, por mi hermana Patti, Padre mío, y cualquier dolencia de los hermanos que tengan, Señor, sé tú con ellos, Padre Santo. Papito amado, yo te agradezco esta maravillosa oportunidad, Señor, y que podamos, Señor, seguir nutriéndonos de la palabra, Padre mío, y que lo podamos llevar a cabo. Que empecemos, Señor, a transformarnos día a día más, Señor, y que tú siempre estés en nuestros corazones, Señor. Te lo pido, Padre mío. Te pido que tú bendigas las diferentes actividades que quedan en la semana de la iglesia, Señor, y que el día domingo podamos tener un maravilloso culto de primicias, Señor, que sea en tu gloria y en tu honra, y que tú lo veas, Padre Santo, como una ofrenda hermosa en tu gloria, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Chao, chao. Chao, Que chao, chao. descansen. Chao, chao.